Buenos días para todos, un abrazo especial aquí desde las playas de nuestra Colombia bella, y quería compartir hoy una pequeña porción de la palabra. Hay una historia bonita, hay una palabra muy hermosa en el libro de Efesios, el capítulo 4, pueden leerlo en sus casas, el versículo 1 al 16. El apóstol inicia diciéndoles que él, estando preso por servir a Cristo, les ruega a esta comunidad de Éfeso de que vivan como Dios quiere que ellos vivan. Les dice: a ustedes que fueron llamados por Cristo a servir, ustedes que fueron llamados a ser parte del pueblo de Dios, dice en la traducción actual. Ustedes que han sido llamados a ser parte del pueblo de Dios. O sea, les está hablando a personas que ya han escuchado la palabra de Dios y hacen parte del pueblo de Dios, porque todos no pertenecemos al pueblo de Dios. Quienes no pertenecen al pueblo de Dios es aquellos que se rehúsan a seguir las sendas del Señor Jesús, aquellos que quieren seguir viviendo sus vidas a su conveniencia, como ellos quieren, pensando que Dios los tiene que aceptar y los tiene que querer y los tiene que sustentar y los tiene que sanar, aún cuando quieren vivir sus propias vidas. Pero aquí le dices a ustedes que fueron llamados a ser parte del pueblo de Dios, y les dice que sean humildes, que sean sencillos, que se comprendan de los unos a los otros. A eso nos está llamando hoy la palabra de Dios: pueblo, iglesia de Dios. En otra traducción dice el cuerpo del Señor. ¿Que cuál es? La iglesia. Porque si usted sigue leyendo, dice que solamente hay un solo cuerpo o una sola iglesia, un solo Dios, una fe, un bautismo, no varios bautismos, uno, el que dice la palabra de Dios. El bautismo que nosotros hacemos, o cuando nos bautizamos, pues cuando creemos en el Señor y lo aceptamos. La palabra dice que el que crea y se bautice será salvo, y el que no crea será condenado. Una sola fe. Nosotros tenemos que tener puesta nuestra fe en Dios, puesta nuestra fe en nuestro Señor, no poner la fe en elementos, en personas, en nada, solamente en Dios. Hay un solo Dios, la palabra lo dice en ese mismo pasaje. Hay un solo Dios. No podemos tenerle amor al Dios del dinero, al Dios de nuestros padrinos, como decimos, padrinos terrenales, nuestros mejores amigos, las famosas palancas que llamamos. Ese es nuestro Dios a veces. No, solamente un Dios, y está en los cielos y reina para siempre, y fue el creador de todo lo que ustedes están viendo atrás mío, lo que ven delante de sus ojos, alrededor suyo. Todo fue creado por un solo Dios, por nadie más. Entonces, mis hermanos, si leen también, aquí hay una parte muy importante, y cuando el apóstol hace esa recomendación a esta iglesia que está en Éfeso, les dice que se unan, que se amen por el mismo espíritu que ahora vive en ellos, por la paz que Él ya les dio, que Dios les dio. Se tiene que amar, se tiene que soportar los unos a los otros. No somos perfectos, no somos perfectos. A veces en nuestras mismas iglesias hay roces, hay contiendas, hay divisiones, disensiones, como le decía el apóstol a la iglesia de Corinto también. Habían allí disensiones, y nosotros no pueden haber celos. Que porque usted por qué, si Dios lo utiliza para sanidad y a mí no. Usted por qué habla en lenguas y yo no. Usted por qué, o a veces tenemos el don y nos creemos más que los demás. Entonces es que Dios me utiliza en profecía. Entonces es que yo sí sé evangelizar. Es que yo sí soy el mejor pastor. Es que yo sí soy el mejor en esto, soy el mejor en lo otro. Y no podemos crear esa atmósfera de división, de celos.
ni creernos menos, porque tal vez no, porque la palabra dice que el Espíritu Santo da los dones como Él quiere y a quienes quiere. Y que el Señor da esas capacidades, llamémoslas así, en otra versión dice capacidades, también como Él las desea dar. Por eso unos evangelizan, por eso unos pastorean, por otros tienen el don del apostolado. Esas personas que van allí, van allá, van a un lugar, van a sitios lejanos, van armando iglesia para Dios. Ya tienen ese ministerio. Pero a todos no se nos dio lo mismo, pero todos somos un solo cuerpo, dice la palabra, y todos tenemos que estar unidos en pro de la obra de Cristo. Entonces hay personas que hoy en día tienen dones que Dios les ha dado y hoy duermen con esos dones porque no quieren trabajar para la obra de Dios, prefieren ocuparse en sus cosas, prefieren ocuparse en sus trabajos, prefieren ocuparse en sus vidas, prefieren ocupar más tiempo con sus familias, en los quehaceres, en sus sueños, en sus metas, en sus propósitos. Y el propósito de Dios, el propósito que Dios quiere hacer con su vida para que otros más lleguen a los pies de Cristo, el propósito que Dios ha querido y que usted ha escuchado por boca de muchas personas, que Dios lo quiere utilizar a usted para que el cuerpo de Cristo siga creciendo, para que usted sea parte, usted sea un eslabón en la iglesia, un eslabón que arme esa cadena completa de miembros en esa congregación para que la iglesia siga creciendo. Yo lo animo hoy, hermano. Y si Pablo lo hacía desde la cárcel, pues dice, si yo preso por servirle al Señor, les ruego que vivan bien, que hagan las cosas bien, que se amen, que se unan. Si él estando preso y ustedes que no lo están, tal vez decía él, y ustedes que no lo están se la quieren pasar peleando, y yo aquí en la cárcel saco fuerzas porque el Señor me las da para decirle a ustedes, ánimo, sigan adelante. Hoy usted tal vez no está preso en una cárcel ni yo como estaba el apóstol, pero Él nos está diciendo a través de la palabra hoy que nosotros que no lo estamos tal vez en una situación difícil hoy. Tal vez muchos lo estarán, pero otros tal vez no. Y seguimos en peleas, seguimos en roces, seguimos con celos, seguimos señalando, seguimos criticando, cuando lo que tenemos que hacer es animarnos. Hoy los animo, cuerpo de Cristo, ustedes que han sido llamados para conformar la iglesia, porque la iglesia, mis hermanos que me escuchan, no es un letrero. Sáquese eso de la cabeza. Si usted es de una congregación que le han vendido la idea de que en esta congregación es la salva, usted está siendo dirigido por una persona que no es aterrizada en la palabra de Dios. El letrero nos salva. Cuando la palabra dice el cuerpo, habla de la iglesia de Cristo. Y la iglesia no es aquel que se congrega en X iglesia, en Y iglesia, no. Es aquel que hace la voluntad de Dios, que recibe a Jesús en su corazón como su único Dios y Salvador. Y hace la voluntad del Padre y se alinea el diseño que Dios hizo para nosotros a través de la palabra, y entendemos qué es lo que tenemos que hacer y entendemos qué es lo que tenemos que dejar de hacer para agradar a Dios y llegar un día a heredar esa vida eterna.